Estuvimos hoy en una jornada intensa allí en el centro, en el Seminario Bíblico de Unidad, y compartíamos una materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica no tiene nada que ver con la náutica, es otra cosa. La hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de los textos, ¿sí? Cómo interpretar en este caso la Biblia, Establece las normas por la cual se debe hacer la interpretación en realidad. Y estamos justo nosotros en un pasaje aquí en capítulo 17 del libro de Apocalipsis que, por un lado, Dios nos da un mensaje y por el otro lado, Él mismo lo interpreta. Dios aplicando hermenéutica bíblica. La predicación anterior fue del versículo 1 hasta el 7 y desde el 8 que vamos a compartir hoy hasta el 18 es la interpretación. O sea que Dios aplica la hermenéutica. En este caso Él nos dice qué significan cada uno de estos símbolos que hemos visto. Algo hemos adelantado, por supuesto, en la predicación anterior, que básicamente así a modo que usted repase los conceptos. Después del capítulo 16, donde pasaron las 7 copas y ese final hecho está, y las ciudades, dice, de las naciones se derrumbaron, se vinieron abajo, los montes se vinieron abajo, dice que vino en memoria delante del Señor aquella Babilonia, aquel sistema religioso perverso, corrupto, y un ángel en el capítulo 7 le dice, uno de los 7 ángeles le dice a Juan, ven, mira, te mostraré la sentencia. O sea, esta sentencia transcurre cerca del final de la gran tribulación, pero no al final exacto, sino que un tiempo antes. No sabemos exactamente cuánto antes, pero sí de la mitad de la gran tribulación en adelante, antes que termine, allí en algún momento, en algún punto, esta sentencia va a caer sobre Babilonia. Recuerde que Apocalipsis no está narrado de una manera cronológica, sino de una manera a forma de espiral, donde uno empieza, va haciendo todo el círculo, llega hasta el final, comienza desde nuevo, hace el círculo, va de nuevo. Entonces como que asciende a modo de espiral, nos va presentando distintos cuadros, ¿sí? Y aquí nos presenta este cuadro, donde ya lo vimos, los primeros versículos, que uno de los 7 ángeles le muestra a Juan en el desierto, un lugar sin vida, decíamos, a una mujer que no es una esposa, no es nada de ello, nada que ver con Israel, nada que ver con la iglesia, sino que es una ramera, dice. Es una mujer sin marido que se dedica directamente a la prostitución, en este caso la prostitución espiritual, y la ve Juan como sentada sobre muchas aguas, y dice que con esta mujer, con esta ramera, con este sistema religioso, han fornicado, dice, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han entontecido, esa es la palabra que usa, se han embrutecido, han quedado como aturdidos de lo que esta mujer, este sistema, les daba a beber en su cáliz, en su sistema religioso. Y vimos también que esta mujer montaba sobre una bestia escarlata, dice, con 7 cabezas, 10 cuernos, que es la descripción del diablo, que es la descripción del dragón, el anticristo, ¿sí? Y estaba adornada de joyas, vestida de púrpura y de escarlata, y eso justamente son los vestidos papales del clero romano, y tenía una identificación bien particular porque en su frente tenía un sello, tenía un nombre escrito que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, este sistema que ha superado, este sistema espiritual que ha superado a aquella Babilonia original, la antigua, y esta ha sido madre, ha sido enseñadora, es la que ha dado a luz distintas rameritas, decíamos, ¿no? En distintos lados, aún los evangélicos, tenemos nuestras rameritas que hoy por dinero enseñan cada cosa que la verdad que son abominaciones delante de la presencia del Señor. Y Juan quedó allí asombrado en el versículo 7 y allí terminó la predicación. Versículo 8, continuamos. Viene la interpretación, Dios aplicando hermenéutica, Dios haciendo la exégesis, la explicación, la interpretación de esta palabra. Versículo 8, la bestia que has visto, y comienza por la bestia. La bestia que has visto, fíjese la descripción que da.
era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahí hay que detenerse, ¿no? Me parece a mí que sí, ¿no? Creo que tenemos que parar. Dice, la bestia que has visto. Recuerde que la bestia es un hombre. La bestia es el anticristo. Dice, la bestia que has visto, que la mujer montaba, o sea, dominaba por un tiempo, porque mientras sirva a sus planes, a Satanás le dice bienvenido a todo, mientras sea para sus planes perversos, corruptos, todo es bueno para él. La bestia que has visto, este hombre, dice, era, o sea, que has visto era, estaba, pero ahora no está. Significa, vivía, pero ahora no vive. Y esta misma bestia, o sea, este hombre estaba vivo y ahora no está vivo. Dice, y está para subir del abismo. O sea, ¿en dónde está? Estaba, no está porque se murió, fue al abismo, pero va a subir del abismo y cuando suba del abismo va a ir a perdición. 4 elementos. ¿Lo entendió? Estaba vivo, ahora no está porque se murió, pero está para subir del abismo en el lugar donde sí está, y cuando suba del abismo irá a perdición. 4 características del anticristo. Lo que básicamente Juan nos está presentando aquí es una persona que fue un grande, un reconocido en la tierra, en este momento está muerto, dice, pero está mientras tanto en el abismo, y una vez que suba desde el abismo, ¿se acuerda que de allí salieron las langostas, salieron toda clase de demonios? Dice, va a ir a perdición. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia otra vez, que era y no es, pero una vez que sube del abismo será. Aquí le quitó ese último elemento, pero básicamente la conjunción de palabras que arma es la misma. Y dice el versículo 9, porque hasta ahora no entendemos nada, ¿cierto? Versículo 9, dice, sigue interpretando, es la explicación. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Hay alguien aquí con sabiduría? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y dice que las cosas reveladas son para nosotros. Y esto es un libro de revelación, ¿o no? La revelación de Jesucristo, que el Padre le dio para comunicar a sus hijos las cosas que deben suceder pronto. Así comenzó el libro de Apocalipsis. O sea que este es un libro de revelación. Si usted no lo entiende, no entiendo por qué no lo entiende. Gloria a Dios. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Esta misma frase ya apareció antes, en el capítulo 13, cuando se nos habló del sello de la bestia. El sello del anticristo, el 666 dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. Y ahora también nos está hablando de un misterio, hay que estudiarlo bien. Mira, esto no es, si bien es una revelación, no está tan a la vista, tenés que escarbar un poquito. Tenés que estudiar, tenés que analizarlo, tenés que meditarlo, tenés que investigar, indagar, pero si hay sabiduría, lo vas a entender, lo vas a comprender. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo que es animal, terrenal, diabólica, no. Dice, y viene la interpretación, las 7 cabezas son 7 montes. Dice que esta mujer montaba sobre una bestia que tenía 7 cabezas, ¿verdad? Acá nos dice, da la interpretación. ¿Qué son las 7 cabezas? Son 7 montes. ¿Hay alguna ciudad, algún lugar en este mundo que sea conocido como el lugar de los 7 montes? Sí lo hay. ¿Sabe usted cuál es? Roma. Es llamada históricamente la ciudad de las 7 colinas. Y cada una de esas colinas tiene un nombre. Yo ahora no los traje anotados, pero no importa el nombre que tiene. Cada una de estas colinas tiene un nombre. Roma es la ciudad de las 7 colinas. Roma es la ciudad de los 7 montes. Así como, por ejemplo, cuando se dice la ciudad luz, ¿cuál es la ciudad luz?
París, obviamente, la ciudad luz. Si hablamos de la ciudad de la libertad, ¿cuál es? Nueva York, la libertad según los hombres, ¿cierto? Y así hay ciudades que se distinguen en el mundo por alguna característica. Bueno, Roma es conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas, la ciudad justamente de los 7 montes. Y aquí nos dice, ahora Juan no podía decir esto abiertamente. ¿Por qué? Porque él estaba preso en la isla de Patmos. ¿Y quién lo había puesto allí? Lo había puesto Domiciano, el emperador. O sea que en ese momento él como preso hablar en contra de Roma, y no era muy sabio que digamos, ¿no? Entonces lo deja así. Es como nos entrega un enigma servido en bandeja. Dice la ciudad de las 7 colinas, y muchos pensarán, se habrán quedado pensando en aquel tiempo, ¿y cuál es la ciudad de las 7 colinas? ¡Ah! Ya sabemos cuál es la ciudad, pero no lo dice abiertamente, lo dice de una manera velada, de una manera como con un telón. Usted abre el telón, espía atrás y dice, ya sé cuál es. Está de una manera allí semioculta, pero está la luz. La ciudad de las 7 colinas es Roma. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer. O sea que esta mujer está asentada en una ciudad de 7 colinas. Usted sabe perfectamente que en Roma se encuentra el Vaticano, que literalmente Vaticano significa lugar de adivinación. ¿Cómo puede tener un lugar, un centro religioso que supuestamente es la garante de la palabra de Dios y representante de Dios sobre la tierra, tener un nombre tan inicuo y tan contrario a lo que la Biblia enseña? El lugar de adivinación. Eso significa la palabra Vaticano. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer, versículo 10, y son a la vez estas 7 colinas, 7 reyes. Tiene una doble interpretación. O sea, 7 emperadores. De estos 7 emperadores, 5 de ellos han caído, dice. O sea, están muertos. Murieron. Pero la palabra aquí, yo la subrayé, la palabra caído en el griego, tiene la idea, tiene la intención de que fueron muertos no de muerte natural, sino de muerte violenta. O sea, literalmente el pasaje dice, 5 de ellos fueron asesinados. Eso es lo que dice literalmente el texto griego. 5 de ellos fueron asesinados. Y si uno dice, de los emperadores romanos para la época de Juan, ¿habían 5 asesinados? Sí, exactamente. Por eso dice, esto es para la mente que tiene sabiduría. O sea, le está diciendo a Juan, haz un recuento, Juan. Estos 7 montes no solamente representan una ciudad sobre la cual una mujer, o sea, un sistema religioso está. Roma, ya está clarísimo. Vaticano, ya está clarísimo. Pero a la vez también esas 7 cabezas representan a los emperadores romanos, a 7 emperadores romanos. De esos 7 emperadores romanos, 5 murieron de muerte violenta. 5 fueron asesinados. Entonces Juan sacaría cuenta y nosotros sacamos cuenta y los creyentes han sacado cuenta. Y la cuenta es, de los emperadores romanos que estuvieron en la época de Juan, exceptuándolo al que lo metió preso a él, que también después va a morir asesinado, o sea que es uno de todos ellos. El primer asesinado de los emperadores fue Julio César. El segundo fue Tiberio. El tercero fue Calígula. El cuarto fue Claudio. El quinto fue Nerón. Y el que en este momento estaba gobernando era Domiciano. Pero sin contar a Domiciano ya tenemos los 5. Lo reitero. Esto es historia. Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. El Señor le dice, mira, estos 7 montes son 7 emperadores. De estos 7 emperadores, donde esta mujer se sienta, o sea, la han acompañado, quiere decir, la han apoyado. El Imperio Romano la ha apoyado. Y de hecho el Imperio Romano apoyó a la Iglesia Católica durante siglos y siglos. Dice, 5 de estos emperadores murieron de muerte violenta, fueron asesinados. Tenemos sus nombres. 5 de ellos, dice, han caído, fueron asesinados. Uno es, o sea, el sexto está. ¿Cuál es? El que te puso preso a ti. Domiciano. Domiciano también, dice la historia, fue asesinado. O sea, pertenece a este grupo. 5 ya fueron asesinados. Uno es el que está vivo, Domiciano.
que va a ser asesinado más adelante. Dice, y el otro, el que falta, el séptimo, para estos 7 emperadores del mal, estos 7 jerarcas del mal, el otro aún no ha venido. Pero uno sabe que vinieron muchos emperadores, o varios más, no sé si muchos, pero varios más. Vino Tito, Vespasiano, vino alguno Diocleciano, alguno más. Pero sin embargo no se refiere a ellos, dice uno falta, el séptimo falta. Es como que deja el séptimo, este es el exacto, este es el que era, el que no es, el que sube del abismo, el que va a la perdición, o sea, el anticristo. Es el séptimo de estos emperadores romanos. Pero dice el otro, el séptimo no ha venido. ¿Me siguió hasta aquí? Esto es para la mente con sabiduría. ¿Bien? Ustedes son entendidos, ¿verdad? Está lleno de Danieles aquí adentro. Gloria a Dios. Dice, varón muy amado. Tú eres muy amado. Entiende entonces. Tenemos que decirle así al Señor. Y el otro aún no ha venido. Y mire lo que dice. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo, poquito. ¿Cuánto va a durar? 3 años y medio, por lo que ya vinimos predicando. O sea que el anticristo, el emperador romano que falta, este líder mundial, va a durar 3 años y medio, nada más. Breve tiempo, no es nada 3 años y medio. Dice cuando venga el anticristo, es este séptimo, dure breve tiempo. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. Pero recién decía 7. Es también el octavo y es de entre los 7. ¿Entendió esa frase? O sea que uno de los 7, el anticristo, el séptimo, se muere, pero después es revivido. Entonces pasa a ser el octavo, pero en realidad es de los 7. ¿Se da cuenta? Es como un trabalengua que nos está presentando. Por eso lo primero que dijo en el versículo 8, la bestia que has visto estaba vivo, no es, se murió, pero va a subir del abismo, y una vez que sube del abismo y se presente de nuevo, el resucitado va a ir a la perdición. Por eso en un estudio bíblico que dimos aquí, no me acuerdo si fue en la predicación o estudio bíblico, yo ahora me perdí. Cuando hablábamos del Nerón, ¿se acuerda cuando hablamos de la marca de la bestia? El único de los emperadores que, sumadas sus letras, Nerón César, el único de los emperadores que da 666 de acuerdo a sus letras es Nerón. Nerón César. Entonces lo que decimos que el anticristo va a tener el espíritu que había en Nerón. Porque fue un emperador, murió por muerte violenta. Cuando el anticristo se presente, también va a morir. Acuérdese que él es asesinado, tiene una herida de puñal. Él va a ser asesinado, él muere, pero dice que a los días es resucitado y todo el mundo, wow, dice, en realidad no resucita él mismo, sino que ese espíritu de Nerón, que está en el abismo, que está en el infierno, ese espíritu satánico va a entrar en él. Y ese espíritu lo va a poner en pie. Por eso en realidad es el octavo, pero pertenece a los 7, es del mismo grupo. ¿Se entendió? Parece un trabalengua. Pero eso es lo que la Biblia, y esto fíjese acá dice, es para la mente con sabiduría. Usted dirá, ¿qué inteligente es el pastor? No, es que yo lo leí primero. Claro, pero es una cuenta realmente interesante para ver estas cosas. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo, o sea 3 años y medio. La bestia que era, el anticristo, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y este es el que va a perdición. Entonces, cuando aparezca el anticristo va a ser el séptimo emperador romano. Un hombre de poder, un hombre temible. Sale venciendo y para vencer, como el jinete del caballo blanco en el Apocalipsis 6. ¿Sí? Sale venciendo y para vencer. El hombre de paz, wow, emperador, la Pax Romana, con la potencia, con la fuerza, sin exhibirla, sin necesidad de armar masacre. El tipo asciende al trono, todo el mundo lo aclama, es un europeo, sale de allí del Imperio Romano, puede ser un italiano, puede ser un francés, un germano, un inglés, no importa, pero sale de Europa, del Mare Nostrum, asciende al poder. Este hombre es asesinado, pero al ser asesinado, a los días después,
el hombre resucita, pero no es la misma persona. Es el espíritu de Nerón César que entra en él, el espíritu del 666, el espíritu del anticristo, ese espíritu satánico, lo pone en pie de nuevo y todo el mundo dice, wow, por eso es el octavo, pero en realidad pertenece al mismo grupo de los 7. Hasta allí la cuenta que tenemos. Y va a la perdición. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor, dice, será muerto con el espíritu de la boca del Señor, con el resplandor de su venida. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, son reyes europeos, mis hermanos, que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, brevemente, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Va a haber un momento de crisis mundial en que pareciera que en Europa cada uno o casi simultáneamente van eligiendo una comisión o un parlamento o lo que sea, pero van a ser 10 personas que van a tener el control de Europa, uno por cada país, y cada uno de estos le va a dar también su apoyo y su poder al anticristo. Recibirán poder por una hora. Dice, estos tienen un mismo propósito como en la Torre de Babel, acuérdese. Lo mismo que sucedió en Babel. Estos tienen un mismo propósito, podríamos decir una misma lengua, un mismo objetivo. Dice, vamos a hacernos un nombre, vamos a construir una torre cuya cúspide llega al cielo. Nosotros vamos a gobernar, nosotros vamos a tener el control, nosotros vamos a ser nuestro propio Dios, como lo que pensó Nimrod y lo leíamos la semana pasada en la anterior predicación. Dice, tienen un mismo propósito, el propósito de Babel. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Hermanos, así como la Biblia dice que ante el Señor se doblará toda rodilla, estos tienen por propósito doblar sus rodillas ante el anticristo. Porque dijo el Señor, yo vine en nombre de mi Padre, no me recibiste. Si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis. Y esta gente estarán recibiendo y aclamando al anticristo como su verdadero Mesías. Y estará el falso profeta haciendo señales, milagros, prodigios, diciendo, ven, él estaba muerto, ha resucitado. Y todo el mundo dirá, wow, es el Mesías. ¿Y cuántos judíos y cuántas naciones acudirán en pos de él? Tiene poder sobre la muerte, ni la muerte pudo vencerlo. Pero en realidad es el espíritu de Nerón, el espíritu del anticristo, el espíritu satánico que lo ha puesto en pie nuevamente. Esas son las cosas que faltan por venir, mis hermanos. Y la Biblia nos las tiene acá escritas para nosotros. Le darán su poder a la bestia. Versículo 14. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero. Fíjese, ellos se ponen en común acuerdo. Por eso dice uno de los salmos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, así piensa el hombre, así piensa la mujer en este tiempo, así piensan las naciones. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque es el propósito, mis hermanos, es el propósito del hombre de perdición. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, escuche, los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y ¿contra quién? Contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué tiene que inmiscuirse Dios en nuestros asuntos? Y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá. Es una ironía. Tanques, aviones, helicópteros Apache, armas atómicas, nucleares. El que está en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Así como Elías le tomó el pelo a los profetas de Baal diciendo, griten más fuerte. Dios es, capaz que está durmiendo, va de camino. Dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, porque dice Apocalipsis 19 que con el espíritu de su boca, con su palabra, con su furor, dice, los matará. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice, mi Rey, al Señor Jesucristo, sobre Sión, mi santo monte. Si Jesucristo va a reinar es porque el Padre le ha puesto en ese lugar. A Él lo ha designado. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, dice el Señor. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Gloria a Dios.
Porque Él va a inaugurar su reino milenial. Serán reunidas delante de Él todas las naciones. Apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Gloria a Dios. Algunos en este tiempo dicen, no, porque la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Esto se lo dice al Hijo, no a nosotros. Esto se lo dice a Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y como posesión tuya los confines de la tierra, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, a palo. Gloria a Dios. Porque si el hombre no quiere servir a Dios por las buenas, va a servirle a palo. Ya dijimos como en el final del capítulo 16, como los ángeles apedrean a los hombres, contumaces y rebeldes, declarados delante de Dios. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, 10 reyes, anticristo, todas las naciones unidas en contra del Señor. Pero Él dice, ahora pues, oh reyes, fíjese que no le habla a la gente, a los reyes, sed prudentes, o sea, ojo con lo que van a hacer. Sed prudentes, admitid amonestación, porque ¿quién le dice a un rey lo que tiene que hacer? Sin embargo, el Señor, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, a Jesucristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Gloria a Dios, qué tremendo nuestro Dios. Mire, quiero compartirle también la lectura de otro de los salmos mesiánicos que hablan de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, o sea, a su Hijo Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Claro, cuando Él exhiba su poder, su potencia, ¿quién no va a acudir a sus pies? En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Escuche, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Y de qué estamos predicando? Porque el día de la ira de Jehová ha llegado. Y acá dice, quebrantará a los reyes. A estos 10 reyes, a cuantos estén con ellos. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Oh, pero esto es Apocalipsis puro, este salmo. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Armagedón. Qué tremendo lo que el Señor le mostraba a David en este salmo. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y acá la figura del vencedor. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Como Sansón, luego de haber con una quijada matado a cientos y a cientos de personas, dice, tengo sed. Es todo lo que tengo. Me dan un poco de agua y sigo. Y acá esta figura nos está hablando del vencedor, del gladiador, aquel que hizo una tremenda matanza y ve un arroyito y así se pone a tomar agua, como diciendo, lo único que me causaron es sed. Nada más. Dice, por lo cual beberá del arroyo y levantará cabeza. ¿Hay alguien más para pelear? Así pasó con Sansón en su momento. Mató a cientos con la quijada de un asno, dice. Y simplemente pidió un vaso de agua. Es todo lo que le causaron sus enemigos. Y todos estos ejércitos mundiales, lo único que provocarán en el Señor es, no me dan un vaso de agua. Sed. Me da sed esta gente. Oh, qué grande nuestro Dios. Pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero, acuérdense que ahora es el león de la tribu de Judá. Y dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes van a estar con Él? ¿Hay alguien aquí? Amén. Son llamados y elegidos y fieles. Aleluya, gloria a Dios. Los que están con el Cordero son llamados desde
El Señor nos llamó y elegidos desde antes de la fundación del mundo y fieles. Gente que está con el Señor, gente perseverante, gloria a su nombre. Me dijo también, sigue con la interpretación, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Acá viene la sentencia. Acuérdese que los 10 cuernos son 10 reyes europeos que reciben autoridad por una hora, se ponen de acuerdo, le dan toda su autoridad al anticristo, pelearán contra el Cordero los vencerá, pero estos 10 reyes, estos gobernantes europeos, dice, se enojarán, aborrecerán a la ramera, a Roma, al Vaticano, y la dejarán desolada y desnuda, la saquearán. No le dejarán. Todo lo que hay en la Capilla Sixtina no va a quedar nada. Nada. Así como el templo de Jerusalén fue en un momento destruido y saqueado y no quedó piedra sobre piedra, no va a quedar nada del Vaticano. No va a quedar nada de este sistema. Dice, porque los reyes europeos, dice, la aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Será reducida a ceniza. Así como la antigua Babilonia no hay nada, es guarida de chacales, según dice las profecías del Antiguo Testamento, que eso iba a ser, y eso es hasta el día de hoy, guarida de chacales, donde los avestruces ponen sus polluelos nada más, o sea, una desolación absoluta. Así sucederá con el Vaticano. Dice, y la quemarán con fuego. Versículo 17. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién está en control de todas las cosas? Hermanos, me acuerdo una de las profecías del Antiguo Testamento cuando todos los profetas hablaban bien. Ve, porque tú los acornearás con esto. Harás esto, aquello, esto, otro. ¿No? Y viene uno de los profetas y le dice, no es así. Ni recibiste palabra del Señor, les dice a estos profetas. Y uno de ellos se enoja y lo abofetean. Dice, ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová de mí para hablarte a ti? Y lo desafían. Hermanos, y se comenta allí en la historia bíblica que en el cielo hubo una congregación y dice que el Señor preguntaba, ¿quién nos inducirá acá para que sea derrotado? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Dice, pero un espíritu de mentira, dice, se presentó, yo los induciré. Y el Señor le pregunta, ¿cómo lo harás? Dice, seré mentira en la boca de sus profetas. Y el Señor dice, ve, anda. Y vino ese espíritu de mentira en la boca de sus profetas y lo convencieron para que cayera muerto. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Aquí vemos lo mismo, porque Dios ha puesto en sus corazones, en el corazón de esos reyes, ¿Dios puede poner algo? Sí, porque Dios está en control de todas las cosas. Todo en definitiva está atado a la soberana voluntad de Dios, porque nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, reina. Dice, el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan, ¿qué? Las palabras de Dios, como está escrito, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Dios ha dicho que se había de cumplir, se cumplirá, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Versículo 18 y terminamos. Y la mujer que has visto, si quedaba alguna duda, ¿le queda alguna duda? Es la gran ciudad, alguno podría decir, pero puede ser Jerusalén, que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién estaba reinando en la época de Juan sobre los reyes de la tierra? Roma. O sea, aquí no la nombra porque, ¿vieron? Este escrito en manos de gente que fuera de Roma, soldados y cosas así, no caería muy bien. Entonces lo dice de una manera velada, pero dice, y la mujer, esta mujer que has visto, es la gran ciudad. Es ese sistema. Allí está, ahí está la sede que reina sobre los reyes de la tierra, o sea, Roma. No hay ninguna otra posible interpretación. Hermanos, la gloria sea para el Señor. Gracias a Dios por su palabra que hemos compartido y bueno, con la ayuda del Señor mañana, día de elecciones,
estaremos compartiendo el sistema comercial, porque hoy hemos visto en estas predicaciones la parte religiosa, quién es, qué es lo que hace, qué es lo que han producido, qué es lo que han invitado a la gente a tomar, a beber en su religión. Pero ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor, el día de mañana, domingo, vamos a ver el comercio de la fe. Vamos a ver cómo este sistema y las rameritas evangélicas que han copiado lo mismo han hecho un comercio de la fe con la venta de indulgencias hasta el día de hoy. Hermanos, le damos la gloria.